Muy buenas tardes a todos. Qué rico ver cuando llevamos 2 minutos de inicio nuestro evento y ya tenemos 110 personas. Es muy importante y de verdad que motivador desde la provincia, desde la ciudad o municipio de Girardot y unidos con el Bogotá, con la empresa Ladmar y Germán Molano, que podamos hacer este tipo de eventos compartiendo información y conocimiento. Nos le damos la bienvenida al doctor Ricardo Tamayo. Doctor Ricardo, creo que tienes el micrófono cerrado. ¿Me escuchan? Sí. Doctor Tamayo. A mí me gustaría que hiciera un intro sobre el doctor Tamayo, ya que, pues, de verdad es un honor tenerlo acá con nosotros. Hola, Ricardo. No sé si llamarte doctor o Ricardo, no sé. Mejor Ricardo. Mejor Ricardo. Okay. Vale, listo. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. En este momento somos 120 personas conectadas y se siguen sumando. Hola a todos. Nuevamente estamos acá con un nuevo espacio creado por Marketing y Finanzas y Ladmar. Dos apasionados por generar conocimiento, entregarlo sin nada a cambio, simplemente con aportar nuestro granito de arena a Colombia, y adicionalmente por el querer que los emprendimientos y las empresas y los negocios sigan creciendo más en estas circunstancias, y por eso pues tenemos un gran invitado que es Ricardo. Ricardo, cuéntanos un poquito de ti, aunque vamos a entrar más adelante contigo en sí, pero cuéntanos, saluda a la gente que está conectada en este momento. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Germán, muchas gracias a Marketing y Finanzas por la invitación, muchos saludos a la gente que se está conectando desde Girardot, desde otras ciudades fuera de Bogotá. En Bogotá, pues a veces tenemos un poco como una especie de etnocentrismo y pues es muy chévere poder saber pues lo que está pasando un poco en las regiones, cuál es la percepción de los empresarios de otras zonas. Y pues, no, feliz de estar con ustedes y también pues, aprender un poquito acerca de las inquietudes y de las dudas que pueden tener. En este momento son 130 conectados. Gracias a todos por conectarse. Queremos contarles un poquito qué es En Junta. Realmente es un espacio virtual que fue creado por Marketing y Finanzas y Ladmark. Como les comentaba, somos apasionados y queremos que nuestras empresas colombianas sigan creciendo a través del conocimiento, y eso es lo que estamos haciendo. El día de hoy, en Junta, tenemos el siguiente tema, y es cómo nos vamos a comportar los seres humanos o los consumidores después de levantar un poco la restricción o levantar un poco las restricciones del COVID-19. Muchas veces se ha hablado del mercado, de las empresas, cómo van a crecer las empresas, cómo se van a mantener, toda la parte de créditos y demás, pero hay muchas veces que olvidamos a nosotros mismos como consumidores, y los negocios olvidan muchas veces el consumidor, ¿cierto, Giovanni? Así es. Germán, hemos visto que la mayoría de empresarios, empresas que están haciendo aportes a las comunidades, las universidades, están muy preocupados por el tema de las empresas, empresarios y emprendimientos. Claro, hay que hacerlo. Pero también quisimos, cuando construíamos estas ideas, pensar en el consumidor, en el cliente. Y decíamos con Germán, bueno, ¿y qué va a pasar con el cliente? ¿Qué va a pasar con el consumidor durante esta crisis? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar después? ¿Por qué no iniciamos con un programa hacia ese objetivo de entender y pues obviamente invitar a un experto que nos pueda aclarar qué está pasando con los consumidores en estos momentos, que no son fáciles, ¿no? Creo que la humanidad ha tenido crisis fuertes y esta es una de ellas, y nos ha tocado vivirla y sortearlas. Entonces, por eso es importante mirar hacia el consumidor y hacia el cliente qué está pasando. Quiero recordar, Germán, que tenemos comunidades que nos apoyan.
como la Universidad de Cundinamarca, como la empresa Negocios y Emprendimiento de Javier Díaz, de la Cámara de Comercio de Girardot, la Universidad Nacional también nos apoya con el doctor Tamayo, y pues obviamente su empresa Ladmar con su comunidad. Entonces, Germán, pienso que ya podemos entrar en materia. Sí, exactamente. Y una de las cosas que decía Giovanni es con respecto a los consumidores, una cosa que estamos viendo ya y realmente ayer, antes de ayer sucedió la noticia, y es que se está pensando en la empresa pero no en el ser humano, y un ejemplo de eso es el petróleo. El almacenamiento del petróleo ya está full. ¿Por qué? Porque pueden producir petróleo, pero si nadie les compra, pues al final puedo generar oferta, pero no hay demanda, porque el comportamiento del ser humano es completamente diferente. Entonces hay que pensar muy bien el comportamiento de ese consumidor. Entonces, para ese tema, amablemente, y es un honor tener aquí a Ricardo Tamayo. Gracias, Ricardo, por estar acá y chévere. Lo presento un poco antes para que la gente entienda quién es Ricardo Tamayo. Pues más que te vas a presentar tú, pero te voy a decir unas cosas. Es psicólogo de la Universidad Nacional, es doctor en Psicología Experimental de la Universidad de Humboldt de Berlín y magíster en Ciencias de Comportamiento de la Universidad de Guadalajara. Para que la gente entienda, Ricardo, qué es tener todos esos títulos y demás ahí donde nos puedes aportar. Cuéntanos un poco. No, nada, pues yo volví al país desde el 2013 y me integré a trabajar en la Universidad Nacional. Quisiera saber si me escuchan bien. Sí, perfecto, Ricardo. Listo. Y eso fue después de hacer el doctorado, aunque no pongo pues todo en la hoja de vida, también hice un postdoctorado en un lugar en el que compartíamos no solamente gente de ciencia como yo, sino gente también de artes y de negocios. Ese fue como mi postdoctorado. Ahí hice un proyecto sobre agresión y agresividad, y eso fue como lo último que hice por fuera de Colombia antes de volver a trabajar en la Universidad Nacional. Y desde hace ya casi 6 años, pues trabajo como profesor de psicología, hago investigaciones sobre emociones, bueno, ahorita hablamos si quieren de la conducta del consumidor, aunque yo creo que lo que hago es un poco conducta del anticonsumo. Por ejemplo, he hecho investigaciones sobre cómo controlar el consumo de tabaco a través de las advertencias sanitarias y otras investigaciones un poco más básicas sobre las emociones. Ok, chévere. Antes de entrar en materia, Ricardo, pues quiero contarles un poquito a la gente que está conectada. El sistema o el método que vamos a utilizar es unos 30 minutos, 35 minutos que hablamos acerca del tema. Ricardo nos ayuda y vamos a hacer unas preguntas, pero igual ustedes también pueden hacerle unas preguntas a Ricardo o a nosotros si ustedes quieren. Vayan pensando sus preguntas y a 10 minuticos después de media hora abrimos para las preguntas y hacemos 10 minutos de conclusiones, ¿vale? Entonces, para iniciar con alguna pregunta, Ricardo, ¿cómo ves a la gente en este momento, en esta coyuntura de aislamiento, de confinamiento y demás? ¿Cómo la sientes? Pues nosotros hicimos una encuesta que respondieron 4,000 personas. Es una encuesta, bueno, primero como de pronto para dar un poquito más de contexto sobre mí. O sea, yo trabajo de una forma que es muy empírica, y en lo empírico se refiere a que es una forma apegada a los datos. Yo creo que pues todos podemos tener opiniones, y sobre todo en épocas de crisis, pues hay las opiniones más diferentes que puede haber de cualquier tipo de tema o cualquier tipo de decisión que tomen tanto gobiernos locales como personas, como vecinos, como familiares. Siempre está cualquier decisión en discusión, ¿no? Porque hay tanta incertidumbre, pues, que se puede cuestionar prácticamente cualquier tipo de decisión o de curso de acción que decida cualquier persona a cualquier nivel, como les digo, desde un familiar de uno hasta, por ejemplo, tengo mis papás que son mayores de 65 años e insisten como en salir a hacer algunos trámites afuera de la casa, o usted puede cuestionar las decisiones del presidente o inclusive las decisiones de la ONU o
o de cualquier instancia. En cualquier instancia hay como mucho lugar estos días de crisis para que se cuestione cualquier decisión. Entonces, y eso ha sido mi forma de trabajar siempre, pues yo siempre he dicho, cuando hay ese tipo de discusiones, pues veamos los datos, ¿no? Veamos qué evidencia tenemos a favor de una u otra forma de pensar para poder decidir. Entonces yo trabajo así, muy empíricamente. Entonces, respecto a la pregunta que me hacías de cómo veo a la gente, nosotros hicimos una encuesta que se hizo por diseminación a través de la página web de la universidad, que se hizo inmediatamente antes de empezar la cuarentena. O sea, durante la semana en que Bogotá estaba entrando a cuarentena, que era como un simulacro, y durante ese fin de semana que Colombia entró a la cuarentena. Ahí nosotros medimos algunas opiniones respecto, por ejemplo, a la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene la gente de, a pesar de las dificultades, se hizo un poco de moda esta palabra resiliencia, a pesar de las dificultades, tratar de sobreponerse a las circunstancias. Y esta investigación, de hecho, inició, o sea, la investigación sobre resiliencia inició con un psicólogo que estuvo en los campos de concentración nazis. Y él se puso a pensar qué podía él hacer para sobrevivir. Y entonces desde ahí empezó este concepto de resiliencia, y me dicen que hay muchas pausas en el sonido, no sé. Me decían, entonces él empezó a hacer esta investigación, y él sugería que la gente que era más resiliente era aquella que se empezaba a imaginar qué era lo que iba a hacer después de la crisis. Los que eran excesivamente optimistas también se desmoralizaban más rápido, porque imagínense ustedes en un campo de concentración donde las posibilidades son mínimas, donde usted siempre tiene la esperanza de que si trabaja bien de pronto lo van a liberar, que si lo van a soltar, que de pronto mañana va a mejorar la comida. Pues no pasaba esto y no pasaba, y él se daba cuenta que de hecho era la gente que era brutalmente realista, era la que tenía más oportunidades de sobrevivir en el campo de concentración. O sea que miraban muy de frente tanto los temores como los peligros a los que se estaban enfrentando. Ok, eso quiere decir que, no sé si me equivoqué o interpreté mal, ¿es mejor no ser tan optimista? Pues según esas investigaciones, el optimismo excesivo sí es peligroso porque queda burbujas, ¿no? De pronto ustedes que saben más de finanzas verían que, de hecho, algunas burbujas, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria de la crisis de 2008, se crea por una especie de pesimismo, sobre todo de inversores, de optimismo excesivo de inversores de Wall Street, ¿no? Que vendían las deudas de un modo más optimista del que se podía. Entonces, lo que sugiere en este tipo de investigaciones es que sí, que es mejor ser brutalmente realista que optimista alejado de la realidad. Ok, perfecto. Quiero también preguntarte, ¿crees que se va a despertar? Perdón. No sé si le preguntas a Liliana cómo está, porque me escriben que a ratos se pausa mucho la transmisión. Entonces, no sé si Liliana nos pueda decir si también pasa allá o tal vez son los computadores de 1 o 2 personas. Pues vale. Por acá todo está perfecto, no sé si en otro lado ya Liliana nos puede contar, pero perfecto. Por acá está bien. Yo creo que son conexiones, como decimos, fallas técnicas o conexión en ciertos sitios que puede ser, me dice que se escucha bien y se ve bien, entonces puede ser temas de conexión. Entonces un poquito de paciencia para los que tienen wifi un poquito. Ya confirmaron la gente, muchos ya han confirmado que están bien. Es cuestión de tecnología, y tú sabes que en este momento está una saturación por ancho de banda. Volviendo al tema, Ricardo, ¿crees que las necesidades básicas, bueno, aunque siempre ha estado presente la necesidad de empresas, siempre están en nosotros, pero las básicas, las que estamos hablando, las básicas del ser humano, van a estar más presentes en este momento y van a estar presentes por un largo tiempo? Me refiero a alimentación, para que la gente entienda. Necesidades básicas es alimentación, seguridad, comida, techo. Ya las cosas de necesidades como de lujos y de autorrealización, eso ya pasa a un segundo plano. ¿Tú qué opinas? Y ya nos quedamos más en la parte básica. Sí,
Sí, qué pena, me doy cuenta que no respondí también lo primero que me preguntabas de cómo veo a la gente. Te decía que había hecho una encuesta y esto. En general, la población que nosotros sondeamos, pues era una población que estaba vinculada de alguna forma con la universidad y era gente que tenía un buen nivel educativo. Dentro de esta gente, por ejemplo, detectamos niveles muy altos de resiliencia. Vimos que la gente comprendía muy bien las medidas a pesar de que solo llevábamos una semana en simulacro. O sea, lo que yo veía era como un comportamiento colectivo muy dispuesto a cooperar y a colaborar. Respecto a la pregunta que me haces de las necesidades básicas, pues a mí me parece de hecho me parece muy interesante lo que está pasando desde un punto de vista científico, porque de hecho nos hace volver a replantearnos cuáles son nuestras verdaderas necesidades básicas. En una sociedad que estaba como tan enfocada al consumo, a la apariencia, a lo superficial, y en general un planeta que estaba tan enfocado en esto, ¿no? O sea, había personas del primer mundo que fácil viajan 3, 4 veces por semana, es un vuelo transcontinental que deja una marca de huella de carbono altísima en el planeta y que pues hoy en día han tenido que quedarse en las casas y empiezan a valorar otras cosas más locales. Entonces yo creo que hay diferentes necesidades básicas. Hay necesidades básicas como seguridad, alimentación, techo y cobijo, que eso siempre han estado y que ahora los valora más una mayor proporción de la población. Y eso creo que es bueno porque en el fondo nos hace reorientarnos hacia nuestros verdaderos valores. Yo creo que lo que es muy difícil en estos días es para los líderes, sea de cualquier tipo de líder, puede ser un líder comunitario, como un líder familiar o como un líder político, pero para ellos es muy difícil porque lo más probable, sea el tipo de líder que seas, es que te vas a equivocar porque la situación es tan impredecible que en algún momento no va a cometer errores. Entonces, pienso que para los líderes va a ser muy bueno o sería muy útil volver a esos valores fundamentales en los que siempre han creído y con base en eso tomar decisiones. Decisiones sobre cómo satisfacer las necesidades básicas de su grupo de interés. Si es un líder empresarial, pues vamos a volver al valor de por qué fue que se fundó esta empresa. Si soy un líder comercial, ¿cuál era el valor de mi producto? Y cómo se han reajustado los valores, entonces, ¿qué voy a hacer para poder presentar mi producto de una forma que se ajuste a este cambio de los valores de las personas? Pero sí va a haber un cambio en los valores de las personas. Ok. Bueno, voy a hacer una pregunta y ya Giovanni seguirá con la otra. Te iba a preguntar, ya cuando salgamos un poquito y se levante el lunes o algo del confinamiento, digamos acá en Colombia, en algunos países lo están haciendo también paulatinamente, ¿cómo nos vamos a comportar frente a nuestros compañeros de trabajo o la gente que está al lado? ¿Vamos a olvidarnos completamente de que este virus anda por el planeta? ¿O vamos a tener miedo? ¿O va a estar más prevenido todo el mundo? ¿O simplemente la gente no le importa y se va a comportar normalmente y las cosas van a empezar a fluir como si no hubiera pasado nada y simplemente esto lo vamos a ver como que alguien se infectó, alguien se murió y algo normal? ¿O vamos a siempre estar en alerta como en una burbuja? Yo creo que va a pasar en diferentes segmentos de la población, van a pasar casi todas las anteriores que dijiste. O sea, habrá personas que no creo que sean mayoritarias, que simplemente no acatarán las decisiones o no entenderán las razones por las que se sugiere el distanciamiento físico, por ejemplo, que volverán a saludar de mano o cosas por el estilo, pero no creo que sean la mayoría. Yo creo que después de 1 mes y medio es suficiente tiempo para que la gente aprenda ciertas pautas de conducta, de cómo saludarse, etc. Lo otro es que el mejor predictor de lo que la gente va a hacer en el futuro es lo que ha hecho en el pasado. Entonces, es probable que pues, las personas que en general desacatan fechas límite, que desacatan ciertas normas sociales, pues las seguirán también desacatando en esta situación. Pero lo importante es que esa no es la mayoría de la gente. ¿Sí me explico? La mayoría de la gente sí es sensible a las indicaciones. Por ejemplo, lo que veíamos en nuestra encuesta es que la gente sí entiende las razones por las que se hacía el aislamiento y de hecho, pues Colombia tiene un desempeño bastante bueno comparado con otros países de la región en la velocidad en la que se han tomado las decisiones.
Entonces yo pienso que va a haber un espectro muy amplio de gente como que sí sigue las instrucciones, que va a tratar de mantener el aislamiento, que va a tener conductas de autocuidado y de higiene personal más altas que impidan la transmisión, pero creo que también eso se puede olvidar muy rápido. O sea, muy rápido se puede volver a los casos anteriores. Ok. Eso quiere decir que los negocios, volviendo un poco a las necesidades básicas y tocando este tema, el último que estás mencionando, los negocios que suplan esas necesidades básicas van a tener más potencial, y adicionalmente los negocios que no tengan el cuidado o que no demuestren como generen esa tranquilidad o esa confianza de alejar, entre comillas, esta pandemia, no tienen opción dentro de la psiquis de las personas. Pues sí, yo pienso que dentro del comportamiento de las personas, o sea, fíjate lo de la bajada ayer y anteayer del precio del petróleo. Claro, como no hay demanda de combustibles basados en fósiles, pues no hay quien pague. Ni siquiera creo que el problema es que ni siquiera hay dónde guardar el petróleo, ¿no? Que se está produciendo y por eso se baja, y en realidad el precio está teniendo el precio del petróleo es negativo. Entonces, pues esto que muestra que, por ejemplo, pequeños campesinos, personas que saben fabricar cosas manualmente, cosas que también son útiles, productores de alimentos, gente que sepa purificar agua, que tenga formas de producción de cosas un poco más artesanales y caseras, en este momento tienen una oportunidad que no tenían antes, porque ya no tienen la competencia tan impresionante que tenían desde China. Entonces, si usted sabía hacer bordados de manteles y de pronto se le cayó el negocio porque los traían de China 10 veces más baratos, ahora puede que tenga una ventana, no sé cuánto vaya a durar, pero puede que tenga una ventana de oportunidad que antes no tenía y que no se esperaba si no fuera por esta crisis. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con nosotros los psicólogos o con mis colegas que trabajan en psicología clínica. Si ustedes ven, la vicepresidenta había hablado mal de los psicólogos diciendo que no se ganaban nada y que la gente debería estudiar unas cosas distintas, o inclusive los ingenieros de sistemas que deberían poderlos contratar por horas. Y ahora resulta que se volteó totalmente las cosas y casi que los ingenieros de sistemas y los psicólogos son unas de las profesiones más importantes, dada la necesidad de conectividad de la gente, por un lado, y de buscar soluciones prácticas, que es lo que hacen los ingenieros, y la necesidad de mantener una estabilidad mental y mantener perspectivas, que es en lo que apoyan los psicólogos. Entonces es muy paradójico como esta crisis, de hecho, a muchas profesiones nos está dando una oportunidad muy grande, y creo que eso pueden experimentarlo en otras profesiones, como les decía, como en las que hacen manufacturas, aunque no sea con medios súper industrializados. Ok, listo. Muy chévere, Ricardo. Gracias por toda esa data que nos estás dando. Giovanni, cuéntame qué opinas y si tienes alguna pregunta para Ricardo. Bueno, doctor Ricardo, yo la primera carrera que quise estudiar fue psicología, entonces de ahí he tenido como una frustración positiva y me he dedicado como profundamente al lado del marketing y el emprendimiento a entender el consumidor. Leo bastante sobre el tema y me gusta mucho el tema. Y pues estaba muy entretenido con lo que su merced está contando. Otra de las preguntas que nos hacíamos con Germán era ¿por qué la gente tuvo un comportamiento cuando empezó el confinamiento, tuvo comportamiento tales como acaparar ciertos productos en los supermercados? ¿De dónde surge ese temor? Bueno, aunque sabemos las estadísticas mundiales, pero ¿por qué el consumidor desde la psiquis reacciona así? Sí, es muy chévere. De hecho, es un fenómeno que se ha estudiado bastante, o sea, desde la psicología lo hemos utilizado su estudio a través de algo que se llama el dilema del prisionero. En el dilema del prisionero es una situación hipotética en la que dos personas son capturadas por la policía y la policía les ofrece como, mire, si usted delata a su compañero, tiene la mitad de la condena. Si su compañero lo delata a usted, usted no tiene nada, no tiene nada de reducción de penas. Entonces, y si no se demuestra que ninguno de los dos es culpable, los dos quedan libres.
Entonces ahí ocurre entre los dos prisioneros hipotéticos que si ellos cooperan y se mantienen callados y no delatan al otro, los dos pueden obtener el máximo premio, que es la libertad total. Pero si usted delata a su compañero, usted tiene por lo menos una reducción de la pena de la mitad. Pero si su compañero lo delata a usted, usted pierde todo. Entonces, ese es el tipo de razonamientos que inducen a que la gente haga conductas como los que usted decía de que era compra compulsiva. Yo oía muchos memes en que la gente se burlaba como, no, es que la pandemia es una enfermedad pulmonar y no es una enfermedad del estómago, por ejemplo. No sé si vieron esos chistes que le hacían a la gente que compraba. Pero es que el que compra compulsivamente dice, igual, si los demás están pensando en comprar, pues se va a acabar el mío. Entonces me toca a mí también comprar y acaparar para que no se le vaya a acabar a los demás. Fíjense que es la misma lógica del dilema del prisionero. Afortunadamente eso no es tan extendido y de hecho los seres humanos somos, y no solamente los colombianos, sino en general, somos mucho más prosociales de lo que nosotros creemos. Es decir, por más de que usted haya comprado mucho papel higiénico, si llegara a ver una persona conocida con la que tiene necesidad de papel higiénico, pues termina regalándolo porque sabe que tiene más del que necesita, ¿sí me explico? O termina compartiéndolo de alguna forma. Pero es en el momento, en situaciones agudas, cuando la persona dice, si yo coopero, de pronto terminan traicionándome, entonces prefiero traicionar primero. Esa es la mentalidad que ocurre en el dilema, pero no es necesariamente la más generalizada. Cuando usted tiene vínculos de afinidad, pues muy fácil vuelve a soltar esos productos o aquello que acaparó. Entonces, pues, de hecho, creo que ya hay abastecimiento normal de estos productos, como el papel higiénico, creo que no del alcohol, pero sí el papel higiénico en los supermercados. Ok. Hay otra pregunta que asalta, además, que los colombianos somos muy dados a la rumba, dados a estar celebrando cosas, bueno, etcétera. ¿Qué va a pasar con ese confinamiento cuando pues esperábamos que fueran 15 días, 20 días, 30 días, 40 días, 50, vamos con mucho más días? ¿Qué va a pasar con ese colombiano? Y obviamente uno de los sectores que más va a tardar en reactivarse es el sector de discotecas, bares, etcétera. ¿Qué va a pasar con ese consumidor que desea, bueno, usted más que nadie sabe que el ser humano necesita esos espacios como para poder desahogar ciertas emociones? ¿Qué va a pasar con esos colombianos y que están esperando? Sí, yo creo que, o sea, igual la crisis va a durar bastante tiempo y aglomeraciones creo que no van a ser permitidas mínimo dentro de 6 meses. O sea, a partir de ahora, ¿no? O sea, aglomeraciones de más de 50 personas mínimo dentro de 6 meses y creo que de 500 personas o más puede pasar un año o año y medio. Igual todo esto en este momento pues uno se puede equivocar siempre. Pero yo creo que las personas van a tener que buscar unas formas de entretenimiento distintas, en las que también haya como complicidad, haya la oportunidad de distraerse, de divertirse, pero que no haya necesariamente algún efecto, alguna reunión masiva. Yo creo que la gente va a tener que volver, fíjense que, de hecho, el ministro de Salud lo comentaba, los saludos, por ejemplo, en Japón y en algunos países orientales son como una especie de venia que se hacen y no implican ningún contacto físico. Y él decía, puede ser que históricamente estas culturas hayan aprendido esa forma de saludar porque estuvieron expuestas en algún momento a algún tipo de virus o de contacto de alguna enfermedad que de pronto no está registrada en la historia, pero que existió. Entonces yo creo que estos sucesos pueden cambiar algunos hábitos de la cultura en este sentido. O sea, no es tanto como somos rumberos, entonces va a desaparecer la rumba de esa forma, pero más bien, ¿qué puedo hacer con las cosas que yo tenía de alegría y de expresividad? ¿Qué puedo hacer para seguirlo siendo y no perder eso a pesar de las limitaciones que haya? Esa también es una de las formas de pensar de la gente resiliente. Cambiaron las cosas, tengo que poner los pies sobre la tierra y no voy a vivir como vivía antes, por lo menos durante el próximo año. O me invento una forma de vivir buena, divertida y agradable que no implique el riesgo, o pues me friego yo. Entonces creo que ese realismo es el importante. Y ya con ese conflicto, pues empiezan de pronto formas creativas de inventarse diversiones.
¿nos volveremos más tacaños o seremos más solidarios? ¿O eso es una cuestión de tiempo nomás? Yo creo que en esto no va a cambiar mucho. O sea, como hay grupos que en general son más solidarios porque, o sea, la solidaridad requiere cierto nivel de bienestar básico. Es muy difícil ser solidario cuando uno tiene restricciones de necesidades básicas muy altas. Y de hecho es muy difícil hasta recibir solidaridad o entender la solidaridad de otros cuando mismo ha recibido mucho maltrato, digámoslo así, de la vida. Entonces yo pienso que las personas, va a ser más difícil para las personas que tienen altas restricciones ser solidarias, pero aún así lo que tienen de ventaja las personas que tienen más restricciones económicas es que normalmente suelen tener grupos de apoyo familiar más extensos y más robustos. Y a través de esas redes como un poco más orgánicas, familiares, yo pienso que la gente, primero, es excesiva, es bastante solidaria, y segundo, puede encontrar formas de producir insumos o productos o servicios a través de esas redes familiares que de hecho en Colombia son bastante fuertes, aunque conflictivas también. Ok, listo, vale. Entonces, Colombia ha sido, no, ustedes lo saben más, o sea, un país de negocios familiares. Ajá. Y pienso que esta situación va a incentivar que de nuevo los negocios familiares tiendan a tener un lugar importante en la economía y en las transacciones personales. Ok, perfecto. Yo iba a compartir mientras que tratamos de seleccionar las preguntas, porque son muchas preguntas las que tenemos. Sí, Germán, yo las estoy viendo acá. Si quieres, bueno, yo te ayudo también con las preguntas, Germán, pero dilo. Sí, no, quería compartir con ustedes una información importante y es con respecto, voy a decirlo, si vamos a tratar de compartir esta información para que también Ricardo como que tenga y podamos verla. Y es la siguiente. No sé si están viendo la pantalla en este momento. Yo no. No, nadie. Ok, bueno. Germán, yo la puedo incluir, Germán, ya. Ok, listo, vale, perfecto. ¿Entonces la estamos viendo? Sí. Listo, perfecto. Resulta que esta es una investigación que se hizo hace poco de Kantar, que es una investigadora de mercados. Esto no es en Colombia, es en Perú, básicamente, que le ha pegado muy duro la parte del COVID. Ha sido muy fuerte allá. Y esto es lo que pasaba al principio, cuando, cuáles son las actividades que hacía las personas en Perú. Yo sé que estamos en Colombia, pero puedo dar un parámetro porque en Colombia creo que la data la van a sacar el 27 de abril, apenas la tenga, pues con mucho gusto se las transmitimos. Pueden escribirnos en junta@landmark.co y se las enviamos. Pero eso es lo que hacía la gente cuando las actividades que hacían en su hogar era limpiar la casa, pasar tiempo con los hijos, cocinar, mirar televisión, conversar, chatear. Esto es lo que, como el rango que la información, la data que nos pide Ricardo, y esto es lo que hacía básicamente las personas. ¿Qué es lo que va a hacer la gente cuando salga? Supuestamente, y eso Ricardo, que sería bueno que nos ampliara si nosotros como colombianos o si como latinoamericanos vamos a comportarnos de igual manera. Y lo que decían era reunirse primero con familiares y amigos. Es lo primero que va a hacer la gente cuando salga un poquito de este confinamiento y se abra un poco los espacios. Lo otro es buscar nuevas fuentes de ingreso para mi hogar, por obviamente lógicas razones con respecto a que muchos empleos obviamente se han perdido y obviamente ya la empleabilidad va a cambiar. Ir al médico es otro de los puntos. Salir a pasear, que es el cuarto. Reunirme con amigos fuera del hogar, si ustedes se dan cuenta va bajando poco a poco. Salir a un restaurante va casi en la mitad. Hacer deporte o al gimnasio, casi la gente no va a ir al gimnasio y a hacer deporte en un lugar cerrado. Ir al salón de belleza, ir de compras, entretenimiento, viajar fuera del país, que es lo último, casi lo último, y viajar al extranjero, eso sí, no, nadie lo tiene en la cabeza. Entonces, preguntaban por ahí si nos vamos a comportar de esa manera cuando salgamos un poco. Los negocios, digamos, de
de lujo o salones de belleza. De hecho, ¿cómo nos vamos a comportar y a dónde nos vamos a dirigir para saber qué negocios son los que van a tener como un potencial? Ya hablamos un poquito de eso, pero ¿cuál va a tener un potencial partiendo de esta base? Sí, pues yo pienso que no solo los que tienen potencial, sino sobre los que tenemos oportunidad, son negocios en los que nosotros podamos manufacturar cosas o crear cosas o compartir cosas y servicios pequeños. O sea, yo creo que ese panorama que dice la gente es bastante optimista. O sea, esta forma de restricción no se va a acabar el 11 de mayo tampoco. Va a haber restricciones, aún empleados de construcción y empleados de algunas manufacturas van a tener muchísimas restricciones. Además, la economía global va a estar tremendamente deprimida. Entonces, yo pienso que es excesivamente optimista pensar que uno va a gastarse plata en bienes suntuosos como un peluquero caro o cosas por el estilo, cuando va a tener que ahorrar para pagar los servicios o pagar necesidades más básicas o pagar un más alto ancho de banda para vender productos. Entonces yo pienso que de pronto eso es lo que yo pienso que deberías ser, pero yo no sé la gente en realidad qué vaya a hacer. Yo también creo que la gente piensa que esto va a ser muy, muy rápido y que se va a acabar muy rápido, pero pienso que esa forma de considerar el problema va a meter a las personas en más problemas y va a acentuar más, va a agudizar más el problema económico derivado de la pandemia, o sea, derivado del problema médico. ¿Sí me explico? Es decir, la gente, yo sí pienso que muchos creen que van a poder volver rápidamente a su vida anterior. Yo creo que esta, o sea, es la crisis más grande que ha habido en toda la humanidad en los últimos 90 años, probablemente después de la Segunda Guerra Mundial, y es la crisis económica más grande que va a haber después de 1929, que fue la Gran Depresión Económica, que fue la depresión económica que hubo entre las dos grandes guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fíjese que la depresión de 1929 implicó cambios grandísimos en toda la economía. De hecho, fue tan grande el cambio que pasó a ser Estados Unidos el líder global y dejó de serlo las potencias occidentales europeas. Entonces, yo pienso que es bastante irreal pensar que uno va a poder reintegrarse a una vida normal en mayo, por lo menos en mayo no, o a como la conocíamos antes. Tanto los hábitos van a tener que cambiar por fuerza, como las necesidades. Simplemente no va a haber dinero para bienes suntuarios, o va a haber muy poco dinero para bienes suntuarios. Ok, bueno, vamos con las preguntas de la gente. Mucha gente, en serio, Ricardo. Bastantes preguntas. Entonces, no sé, vamos aquí aleatoriamente. Aaron GC simplemente pregunta cómo cree que se comporte la gente respecto a sus compras. Quiero decir que los emprendimientos deben tener estrategias de liderazgo en costos de diferenciación. Creo que ya lo hablamos, es cuestiones manuales, artesanales, cosas hechas con dedicación. Creo que es donde está lo fuerte. Giovanni. Germán, dice Sebastián Mota. Qué interesante conocer cómo se debería estimular la salud mental de las personas mayores, las cuales tendrán muchas mayores restricciones de confinamiento post-cuarentena. Sí, para los mayores y también para los menores que no pueden ir al colegio, ¿no? En eso se necesita mucho apoyo profesional, o sea, afortunadamente el Colegio Colombiano de Psicólogos está dando algunas formas de apoyo, pero esto va a generar que los papás, o sea, la educación a veces en primaria se volvía como una forma de tener a los niños ocupados en el colegio para uno poderse dedicar a trabajar. Y creo que estos cambios van a tener que aprender los papás a armonizar mejor cómo convivir con el niño, que el niño siga aprendiendo algo. A veces un niño puede aprender mucho en la casa. Hay formas de educación que se llaman como educación en la casa que venían incentivando que los padres aprendieran a hacer actividades con los niños. Entonces yo pienso que es probable, pero claro, quita mucho tiempo y eso sí va a ser un problema
digamos, tenerlos entretenidos de una forma productiva. O sea, no es el niño al que uno le compra la tablet para que esté jugando ahí pegado a la tablet todo el tiempo, sino es un niño que tiene un cronograma de trabajo, que va cumpliendo y que va entendiendo cosas, lo cual también necesita una paciencia y una forma de los papás de saber hacerlo. Pero sí va a haber como que hacer una reeducación a los padres de familia que tienen niños pequeños o que viven con adultos mayores para poder cumplir con ese aislamiento tan excesivo, porque va a ser muy duro. Creo que primero habían dicho que iban a dejar que los niños salieran por lo menos al parque y ahora creo que lo volvieron a retirar. Entonces sí va a ser como en realidad muy, muy complicado. Había otra... pero algunas formas, fíjense que históricamente la educación formal en colegio no es algo tan antiguo, es algo del siglo XVIII. Antes los niños aprendían los oficios de los padres y ahí era donde se educaban y aprendían los valores principales, y alguien que sabía un buen oficio de hecho era porque había tenido un padre que se había dedicado a enseñarle. Yo creo que algunas cosas de esas, aunque son muy, muy medievales, tenemos la oportunidad de volver a tener esas formas de educación en la que el colegio sea en realidad un complemento, pero que el alma y el centro de lo que sea la formación de un niño sea la casa y no tenga que recogerlo necesariamente afuera. Creo que esas son oportunidades nuevas que tenemos también. Bueno, acá tengo que decir una cosa y Ricardo, no sé si nos puedes acompañar un poquito más de minutos a la gente que está conectada para poder contestar, porque se nos pasó el tiempo volando. No sé si tienes tiempo o ya es mucho pedirte. No, está bien, está bien. Ok, pues tampoco nos vamos a alargar mucho, pero la idea es tratar de contestar algunas preguntas adicionales. Quería leer una pregunta que pone Leonardo que me parece muy chévere. Qué pena, Leonardo, que lo tome como ejemplo, que está aquí. Y dice, ¿cuál es su percepción acerca de las ayudas del gobierno y su modo de ejecución, ya que se ha visto la falta de control y desviación de recursos a sectores que no lo necesitan o que se pierde por la corrupción de los dirigentes? Claro, ese es un problema que ya venía desde antes, o sea, el problema de la corrupción. Pero precisamente lo que a mí me parece que plantea la crisis es la posibilidad de cambiar algunos de esos aspectos más rápidamente. ¿Sí me explico? Entonces, es bueno llamar la atención sobre esos hechos de corrupción, pero lo que no puede ocurrir es que uno, por estar pensando en la corrupción de los demás, que no caiga en el dilema del prisionero. Es que como los demás son corruptos, entonces yo no voy a poder hacer nunca nada honestamente. Y yo creo que esa es una trampa en la que uno puede caer muy fácil, que es bastante peligrosa. Claro, va a haber corrupción. Hay la misma corrupción que había antes, ahora aplicada a la distribución de los recursos que se han donado, o algunos de ellos, eso no está aún cuantificado, pero eso no debe impedir que la gente emprenda, como alguien lo ponía aquí, por ejemplo, en sectores agropecuarios. Yo creo que en sectores agropecuarios, en alimentos que son autóctonos, que no requieran demasiados insumos del exterior, tienen una buena oportunidad de volverse a reactivar más rápido que otros sectores. Inclusive en Estados Unidos hay economistas como Paul Krugman sugiriendo que las grandes superficies, los supermercados de grandes superficies pueden fracasar a mediano plazo en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de Walmart. Imagínense que, bueno, Walmart ya venía mal, pero imagínense que grandes superficies pueden fracasar porque la gente no va a querer exponerse a estar en una gran superficie. Entonces, cosas como la venta a través de Internet, que los productores aprendan a organizarse y a poner directamente en manos del consumidor los productos, lo cual habían delegado en intermediarios y ellos saben que les quitaba gran parte de la tajada. Es una oportunidad para reactivarlo nuevamente, para reactivar cosas como la industria nacional, no tanto para competir con la industria internacional, sino para satisfacer un mercado interno. También me parece que tiene una buena oportunidad. Por lo menos van a tener una ventana de 6 meses a un año en que pueden tratar un proyecto nuevo o un producto nuevo, y si de aquí a ese año no ha funcionado, igual pueden pensar ahora sí en volver a lo que venían haciendo antes. ¿Sí me explico? Pero quedarse cruzado de brazos durante esta época sí sería un error más grande para un productor, pienso yo.
pensando que las cosas van a volver a ser como eran hace 3 meses, que no lo van a hacer tan rápidamente. Una pregunta, ¿cuál sería la sugerencia entre la estigmatización que ya se tiene de la gente que sufre o ha sufrido COVID en este momento? Porque a veces parece como que nos volviéramos como a la edad de Cristo y es como que es la misma lepra, básicamente, y puede ser que uno esté trabajando, vuelva un poquito a estar con sus compañeros de trabajo y un momento a otro el compañero de trabajo de al lado o de atrás o no sé, cualquiera, tenga el COVID y uno empiece como a rechazarlo ya cuando vuelva o no sé cómo se comportaría uno o cómo debe uno hacer para que enfrentar esa situación. Sí, en eso yo pienso que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad y no solo los medios, sino las metáforas que utilizamos para hablar de las enfermedades. Por ejemplo, hacia 1960, cuando se empezó a conocer el cáncer, se hablaba como del cáncer como una enfermedad que era degenerante, que era como producida por el mal genio de las personas. Siempre hay una metáfora alrededor de las enfermedades. Antes la tuberculosis era como una enfermedad de los poetas. De gente que estaba como elevada, etcétera. Después llegó el SIDA y era como una enfermedad sucia, producida por conductas desviadas. Y ahora me parece que el COVID tiene la metáfora de la guerra. Entonces siempre está la metáfora de esto es una lucha y tenemos que luchar y tenemos que hacer una guerra contra el COVID. Y entonces si hay alguien infectado del COVID, ¿es un soldado dado de baja o cómo funcionaría? La metáfora ahí se quiebra. Entonces yo pienso que no está mal de por sí utilizar metáforas porque necesitamos formas de simplificar el mundo, pero yo pienso que gente de comunicación social va a tener que empezar a pensar otras metáforas de marco para sugerirnos cómo hablar acerca del COVID y de los contagiados del COVID. No se me ocurre ahora cuál sería, pero tal vez sea el de víctima, aunque en parte no se ajusta a la noción de víctima que hemos venido usando en Colombia en muchos otros aspectos de nuestra vida nacional. Pero yo creo que eso va a estar por el lado de cómo la cultura habla acerca de esas metáforas. No sé si sea muy enredada esa explicación. Okay. Tengo una pregunta muy curiosa, Germán. Dale, Giovanni. Es curiosa. Dorothy Correa, ¿nos enfrentaríamos a un aumento desmedido de agorafobia? Pues de hecho ya personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo sufren muchísimo. Imagínense que usted tenía ya la compulsión de estarse lavando las manos y ahora además toda la sociedad y todo el medio lo incentiva para que tenga conductas más repetitivas y más obsesivo-compulsivas, pues es duro. Yo pienso que también la salud mental en general de los colombianos no es la mejor. Un estudio que hacíamos era como el 4º país con mayor nivel de diferentes enfermedades mentales en el mundo. En una comparación entre 33 países. Entonces, claro que cualquier tipo de patología se exacerba, pero no solo de patología, sino también cualquier fragilidad y vulnerabilidad que haya, tanto en las relaciones familiares, aunque no sean patológicas, ¿sí me explico? O faltas de liderazgo también se exacerban en este momento. Lo difícil es para los líderes, como por ejemplo empresarios, pequeños empresarios, gente que tenga algún rol en el que tenga empleados a su cargo. Cómo ser un buen líder en tiempos de crisis es terriblemente difícil, pero sí me gustaría dar un consejo. Un consejo es siendo muy realistas y siendo casi que excesivamente claros en las posibilidades que se tienen y en las apuestas que se van a hacer de una organización o de una empresa. Igual funcionaría en una familia, o sea, tenemos que ver realistamente cuáles son las limitaciones económicas que tenemos. Tenemos que pedir ayuda a tiempo a quien creemos que lo podamos hacer y no creernos que seguimos viviendo como hace 6 meses donde uno podía aparentar más. ¿Sí me explico? Sí. Entonces creo que ese consejo de Víctor Frank del realismo brutal en este momento, pues que va a ser algo que puede ayudar mucho, aunque es doloroso también, pero es más doloroso tener las consecuencias de malas decisiones sabiendo que se tenía información para tomar mejores decisiones. Sí, ok.
pienso que ya ir haciendo las conclusiones. Bueno, unas 3 preguntas más y ya creo que nos da para finalizar, porque antes, gracias Ricardo por ampliar un poco más este tiempo, pero creo que es suficiente, ¿no? Me has dicho, dale Giovanni una, yo doy otra y creo que vamos a las conclusiones. Bueno, no es tan fácil lo que preguntan. ¿Qué acciones se pueden implementar para iniciar una recuperación económica con lo poco o nada que ofrece el gobierno? Esto en cuanto a pequeños sectores de emprendimiento. O sea, sí, la economía se puede reactivar. Y lo preguntan, pues, estos son personas emprendedoras. O sea, ¿cómo podemos los pequeños emprendedores jalonar la economía? Sí, o sea, yo estuve viendo ayer la crisis de 1929. Durante 1929 en Estados Unidos solamente aumentó el desempleo a 40%, el desempleo formal. Entonces yo pienso que hay que ser realistas. Ni tampoco tenemos el estado más rico que pueda subsidiar, aunque de pronto haya algunos subsidios menores o cosas que de pronto se vayan en la corrupción, no lo sabemos, pero yo pienso que la única posibilidad que hay es a nivel comunitario y a nivel microempresarial. De hecho, van a tener más oportunidades de salida de sus productos porque probablemente no tengan competencia de China durante un tiempo ni de Estados Unidos. O sea, trata usted de comprar algo por Amazon o por eBay estos días, es prácticamente imposible. Amazon está colapsado. Entonces, yo lo que trataría de hacer, si yo fuera productor, trataría de ver un nicho de un producto que yo ya sé cómo producida, pero que, dadas las nuevas circunstancias, tenga una oportunidad en el mercado y que pueda tratar de distribuir virtualmente, ¿sí? Puede ser servicios asociados a salud, puede ser alimentos preparados, puede ser, bueno, depende del segmento en el que haya venido trabajando antes. Pero si usted trabajaba en algo asociado, por ejemplo, con importación de zapatos, yo vería a ver si es posible asociarse con productores antiguos de zapatos. Por ejemplo, en Bogotá estaba el sector de Ricaurte, que prácticamente fue arrasado por la importación de productos de China. A ver si aún queda algo de esa capacidad de producción o de distribución de insumos. Pero yo creo que la oportunidad va a ser como la pérdida de competencia de esos mercados externos que antes entraban muy fácil a Colombia, que están muy desarticulados. Pero yo no creo que la gran ayuda vaya a venir del gobierno, tratando de ser realista. Aún si tuviera muchos, o sea, negocios aún en Estados Unidos no se van a poder recuperar, y grandes negocios, ni en Europa. Mucho menos acá, que las ayudas se dilapidan o se puede que se pierdan. O las ayudas consisten en un préstamo que aún mantiene ciertos intereses. O sea, no es como sobrepasar 2 meses, pero creo que lo mejor es ser un poco realista en este caso. Ok. Me preguntan una persona, ya te digo quién es, ¿cuál es? Carolina Díaz, me pregunta acerca del turismo, acerca de la gente que va a pensar, si pues ya vimos dentro del cuadro que casi la gente no va a viajar, pero ¿qué crees tú cómo se comportará la gente en el turismo? Siendo Girardot digamos, uno de los lugares de descanso de los bogotanos, ¿cómo va a ser esa dinámica en la parte de turismo? Claro, no sé cómo sea la parte legal, pero yo creo que en algún momento el gobierno va a tener que permitir alguna forma de esparcimiento. Y de hecho, fíjense que una de las primeras cosas en las que fue flexible es que por lo menos la gente pueda salir oficialmente a caminar y hacer deporte en unas horas por la mañana. Yo creo que de hecho ahí también ciudades como Girardot y algunas de estas regiones van a tener una gran oportunidad si se adaptan a las condiciones sanitarias nuevas que va a tener. ¿Sí me explico? Si usted antes tenía un hotel con 20 habitaciones, va a tener que tener un espacio pensado un poco diferente para números pequeños y no para familias grandes y para visitantes grandes, pero creo que lo van a... No puede ser, se nos cayó. Entonces va a poder capturar clientela que usualmente iba a turismo internacional o a turismo más costoso, simplemente porque no va a haber aviones. O sea, no va a haber vuelos de avión activados tan rápido. Entonces eso va a ser una buena oportunidad que yo pienso que pueden tener
siempre y cuando se adapten sanitariamente a las restricciones que va a implementar el gobierno, o ya irles pensando que son de sentido común. Va a ver cómo se necesita ya no un solo restaurante pequeño, grande, sino se necesitan mesas dispersas al aire libre, se necesita mayor ventilación, un montón de circunstancias que, de hecho, va a usted poder cobrar más por el turismo, pero creo que una vez se reactive va a funcionar de un modo distinto durante un buen tiempo. ¿Sí me explico? Ok, listo. Pues esta pregunta es mía, me asalta. ¿Las relaciones amorosas van a cambiar? ¿La manera en que las personas se enamoraban, tocarse, no sé? Creo que va a ser súper difícil ser adolescente en esta época. ¿Cómo consigue uno novia? tiene que inventarse emoticones nuevos o algo así por el estilo, pero sí va a ser creo que esto va a ser de conflicto en las familias también. Como los adolescentes van a querer salirse, van a querer irse a encontrar con amigos, con amigas. Creo que sí va a ser una fuente de problemas y de discordia grande. Linda Carvajal preguntaba, ¿cómo hacen para tener una idea de negocio virtual? Yo pienso que pueden empezar viendo cuáles son las necesidades más inmediatas de las que se ha quejado usted y su comunidad. Y después ya hace uno un estudio un poco más sistemático de qué tan general es esa necesidad. Piense qué cosas le han faltado a usted estos días y que de pronto podría proveer. Yo creo que esas son una buena fuente de negocios. Ahora bien, ¿cómo comercializarlos? Creo que ahí sí las cámaras de comercio, sin inversiones demasiado monstruosas, podrían apoyar a la gente a mejorar sus formas de comercialización de productos más locales. ¿Sí me explico? O sea, imaginen, en estos días había productores cercanos a Bogotá vendiendo fresas terriblemente baratas, con fresas las compra carísimas normalmente. Entonces creo que todos vamos a tener que aprender a encontrar oportunidades tanto de consumo diferente como de producción de productos distintos. Y eso es viendo las necesidades de uno y de las de la gente que lo rodea, porque es lo más probable que sea más realista que viendo reportes necesariamente macro de las noticias. Ok, perfecto. Bueno, ya para finalizar, creo que tenemos que cerrar en conclusiones. Mientras que lo piensa Giovanni, lo piensa Ricardo, voy a saludar a varias gente que hay acá. Hola Daniela, gracias, a Cecilia, a Carolina, a Linda, a Carvajal, Daniela Ávila, a Felipe Bernal, a Edison Tarquino, a Johan Florero, Leonardo Latorre, Stephanie Cruz, Nicolás Tafur, Valentina Guzmán, Dylan, Stephanie Cruz, Catalina Marulanda, Gisela, Leonardo Latorre, William Lozano, Maribel, bueno, un resto de gente, no alcanzo a saludar a todos, pero bueno, gracias por conectarse y ya estamos en lo último, que son las conclusiones. Bueno, Ricardo. Sí, pues yo quería cerrar de pronto respondiendo a algo que preguntaba Felipe Bernal, que es una pregunta larga que parece difícil, es súper, pero voy a responder muy breve. O sea, claro que va a haber un cambio un poco de valores si yo fuera vendedor del consumidor, ¿no? Y él menciona algunos, va a haber una tendencia más alta a consumir responsablemente, a comprar colombiano, a un capitalismo responsable, a valores familiares, a minimizar el impacto ambiental. La pregunta de fondo es si uno como productor o como comercializador cree que esos valores van a mantenerse en el consumidor por largo plazo o no. Y ahí es donde yo digo que un buen líder lo que hace es tomar decisiones de acuerdo a esos valores. No es tanto si esos valores son los que va a mantener o no va a mantener el consumidor, sino son en los que yo como comercializador y productor quiero que se distribuyan en la población y quiero que la gente también llegue a esos valores. Y si usted está convencido que los valores de sus productos van de acuerdo con eso, pues va a ser más fácil convencer al consumidor de que son productos buenos porque van en esa nueva vía de consumo que va probablemente a aumentar en esta época. Entonces, por eso un buen líder y en esta época tiene que tener más claros sus valores, porque esos valores son los que le van a ayudar a posicionar sus productos mejor, a pesar de las dificultades. Ajá.
Ok. Bueno, Giovanni, ¿qué piensas de la conclusión? Ahorita le dejemos a Ricardo que nos diga la conclusión. Más bien, sigues tú, sigo yo y de último damos... Pero me gustaría que lo de Ricardo fuera como, hace poco también la Cámara de Comercio de Girardot me contactó para dar un mensaje súper positivo porque los comerciantes estaban un poco de capa caída, pues claro, todos, las ventas han caído demasiado, entonces me gustaría que Ricardo, si fuera posible, al final con un mensaje positivo para nosotros los No, bueno, pero como todo, como que las crisis siempre son oportunidades porque lo obligan a uno a reevaluarse las cosas. O sea, son oportunidades para nuevos liderazgos. Gente que de pronto estaba más en las sombras ahora puede mostrar las capacidades que tiene. Son oportunidades para nuevos emprendimientos de productos más locales, en los cuales antes teníamos una competencia terriblemente fuerte de China y de Estados Unidos. Ahora vamos a tener un espacio. Imagínense, es como si Colombia dijera, durante un año no vamos a hacer importaciones y les damos la oportunidad a los productores locales de que hagan algo con ese tiempo. Entonces, creo que, claro, eso no es viéndolo todo color de rosa, hay que ser brutalmente realista y que son cambios inesperados, pero yo creo que sí, una crisis tan fuerte hace que haya también unas oportunidades muy grandes para muchos tipos de emprendimiento. Ok, listo, perfecto. Gracias, Ricardo. Giovanni, tu conclusión. Bueno, uno, súper contento con la participación de las personas. Vi gente de Pereira, de Ibagué, de Bogotá, bueno, qué chévere. Segundo, pues agradecer a las comunidades, a los emprendedores. Vemos que hay un interés grandísimo por saber el tema de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y podría que concluir es que los colombianos tenemos que, si éramos creativos, tenemos que ser mucho más creativos, mucho más innovadores. Volver a la... con la participación de las personas y gente de Pereira, de Ibagué, de Bogotá, bueno, qué chévere. Segundo, pues agradecer a las comunidades, a los emprendedores. Vemos que hay un interés grandísimo por saber el tema de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y podría concluir es que de los colombianos tenemos que, si éramos creativos, tenemos que ser mucho más creativos, mucho más innovadores. Volver a contacto con la participación de las personas. No sé qué pasó ahí, Germán. El retorno. Listo, creo que ya se fue. Ya, sigue, Giovanni. Sí, o sea, la gran conclusión, invitarlos a que sean mucho más creativos, a que miren, vuelvan a la esencia, a lo artesanal, y que obviamente el canal que vamos a tener que utilizar y va a ser muy necesario es el canal virtual. Así pues que todo este tipo de información y este tipo de eventos les va a servir mucho a los emprendedores para salir de esta crisis. Ok, perfecto. Mi conclusión sería la siguiente. Creo que tenemos que ver hacia adentro. Siempre hemos visto hacia afuera. Creo que como empresas, como empresarios, como emprendimiento y como seres humanos tenemos que ver hacia adentro. Y adentro significa que tenemos que volver a crear nuestra economía. Nosotros mismos no podemos depender de nadie más, sino de nosotros mismos. Sé que es algo utópico, como decía Ricardo, pero creo que volviendo al origen y a lo básico, creo que de esa manera vamos a construir. A veces esta pandemia nos destruyó, pero bajo esa destrucción es para construir. Entonces creo que como negocios tenemos que volver a buscar el propósito del por qué creamos el negocio, más allá del dinero o la ganancia que podemos generar, es ver por qué lo hicimos y para qué vamos a servir o para qué sirve nuestro producto más allá de generar recursos. Tenemos que generar valor y tenemos que tener marca con propósito, y eso es lo que yo invito a cada uno de los empresarios a tener, marca con propósito. Ricardo, quiero agradecerte a ti por aceptar esta invitación. Quedaron miles de preguntas. Pueden mandarlas a enjunta@latmark.co y ahí podemos contestarles poco a poco. Téngannos paciencia, pero les contestamos todas las preguntas. Ricardo, un abrazo gigante. Gracias. Tu conocimiento es inmenso. Nos diste mucha data, realmente mucha información valiosa para muchos empresarios que están conectados. Giovanni, a la arrancamos con toda. Y derecho, qué bueno, Germán. Recordarles a las comunidades
y a las personas que estuvieron hoy, que sigan haciendo el voz a voz de este tipo de eventos, que lo repetimos en 15 días, también con un invitado, con un tema bien interesante que les iremos comunicando con tiempo. Muchas gracias. Seguimos. Bueno, mucha suerte a todos con sus negocios.